Perspectivas conductistas del aprendizaje. Normalmente, cuando escuchamos la palabra aprendizaje, a la mayoría nos viene a la mente el estudio y la escuela. Pensamos en materias o en habilidades que intentamos dominar, como el álgebra, el español, la química o incluso el karate. Sin embargo, el aprendizaje no se limita al ámbito académico. Aprendemos todos los días de nuestra vida. Los bebés aprenden a mover sus piernas para hacer que se bambolee el móvil que está sobre su cuna. Las niñas pequeñas memorizan las letras de todas sus canciones favoritas. Las personas de mediana edad aprenden a cambiar sus dietas y sus hábitos de ejercicio. Y cada determinado número de años aprenden a encontrar un nuevo estilo de vestir atractivo, una vez que los antiguos estilos pasan de moda. Este último ejemplo demuestra que el aprendizaje no siempre es algo intencional. No intentamos que nos gusten nuevos estilos y que nos desagrade los anticuados. Tan solo, de alguna manera, parece que sucede y ya. Una de las explicaciones iniciales en torno a todo el proceso del aprendizaje provino de Aristóteles, quien manifestó que recordamos las cosas en conjunto cuando son similares, cuando contrastan y cuando están contiguas. El último principio es quizás el más importante, porque está incluido en todas las explicaciones del aprendizaje por asociación. El principio que podemos llamar de contigüidad establece que siempre que dos o más sanciones ocurran juntas con la suficiente frecuencia, se asociarán. Posteriormente, cuando solo ocurre una de tales sensaciones, es decir, un estímulo, la otra se recordará, es decir, una respuesta. Por ejemplo, tengamos el caso de una niña llamada Elizabeth que cuando está hablando de geografía pronuncia la palabra sur. En este determinado contexto, sus amigos y compañeros de estudio se preguntarán a qué estado se refiere y vendrá directamente a su mente las palabras Carolina o Dakota. Muchas veces habían escuchado juntos estos términos. Es probable entonces que otros procesos de aprendizaje también estén relacionados cuando los individuos aprenden frases, aunque la contigüidad es un factor importante y también influye en otro proceso de aprendizaje mejor conocido como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o fisiológicas involuntarias como el miedo, el incremento en la tensión muscular, la salivación o la sudoración. En ocasiones, a estas se le denominan respondientes, porque son respuestas llamadas automáticas ante ciertos estímulos. A través del proceso del condicionamiento clásico, los seres humanos y los animales podrían ser entrenados para reaccionar de manera involuntaria frente a un estímulo que previamente no generaba ningún efecto o que tenía un efecto quizás muy distinto. El estímulo entonces es aquello que provoca o activa
una respuesta de manera automática. El condicionamiento clásico fue descubierto en la década de 1920 por Iván Pavlov, un fisiólogo ruso que pretendía determinar el tiempo que tardaba un perro en secretar jugos digestivos después de ingerir alimento, pero los intervalos de tiempo cambiaban constantemente. Las personas operan de forma activa en su entorno. Estos actos deliberados se denominan operantes. El proceso de aprendizaje implicado en la conducta operante se conoce como condicionamiento operante, porque aprendemos a comportarnos de ciertas formas conforme operamos sobre un determinado ambiente. Por lo general, se considera que la persona responsable de desarrollar este concepto de condicionamiento fue Skinner. Skinner partió de la creencia de que los principios del condicionamiento clásico explican solo una pequeña fracción del comportamiento aprendido. Muchas conductas humanas son operantes, no respondientes. El condicionamiento clásico, según Skinner, únicamente describe la forma en que las conductas existentes podrían asociarse con nuevos estímulos. No explica, según Skinner, cómo se adquieren nuevas conductas operantes. A esto, Skinner introduce un concepto llamado antecedentes. Las investigaciones sobre el condicionamiento operante indican que la conducta operante podría ser alterada por cambios en los antecedentes, en las consecuencias o incluso en ambos. Los trabajos iniciales de Skinner se enfocaron en estas dichosas consecuencias, a menudo con la participación de ratas o palomas como sujetos de estudio. Según la perspectiva conductista, las consecuencias determinan en gran medida si un individuo repetirá la conducta que provocó tales consecuencias. El tipo y el momento de las consecuencias podrían fortalecer o debilitar las conductas. Primero, vamos a estudiar el reforzamiento. Es decir, aquellas conductas que fortalecen. El reforzamiento, aunque por lo general se interpreta como una recompensa, este término tiene un significado particular en la psicología. Un reforzador es cualquier consecuencia que fortalece la conducta que le sigue. Así, por definición, las conductas reforzadas incrementan su frecuencia o duración, siempre que vea que una conducta persiste o se incrementa con el paso del tiempo. Podría suponer que las consecuencias de tal conducta son reforzantes para ese individuo. El proceso de reforzamiento se presenta como lo vemos en pantalla: una conducta, un reforzador y una conducta fortalecida o repetida. Es importante ahora hablar sobre el castigo. A menudo, el reforzamiento negativo se confunde con el castigo. El proceso de reforzamiento positivo o negativo siempre implica fortalecer la conducta. Por otro lado, el castigo implica
disminuir o incluso también suprimir una conducta. Una conducta a la cual le sigue un castigo tiene menores probabilidades de repetirse en situaciones similares en el futuro. De nueva cuenta, es el efecto lo que define a una consecuencia como castigo, y distintas personas tienen diferentes percepciones de lo que significa un castigo. Para un estudiante, el hecho de ser suspendido de la escuela quizás represente un castigo, en tanto que para otro podría no tener la menor importancia. Veamos el proceso de castigo, y es como se muestra nuevamente en pantalla. Una conducta, un castigo, crea una conducta debilitada o disminuida, siendo esto último el efecto. Ahora es importante observar un programa de reforzamientos que pueden aplicar los docentes en las aulas. En el cuadro, que está dividido en 5 columnas, donde podemos ver el programa, la definición, el ejemplo, el patrón de respuesta y la reacción cuando se detiene el reforzamiento. De un programa continuo lo podemos definir como un reforzamiento después de cada respuesta. Tenemos como un ejemplo de esto encender el televisor. El patrón de respuesta en este caso será un aprendizaje rápido de esa respuesta. ¿Qué reacción ocurre cuando se detiene el reforzamiento? Bueno, hay una muy poca persistencia, una desaparición rápida de la respuesta. De otro programa, que se puede llamar de intervalo fijo, y se define como un reforzamiento después de un periodo establecido. Un ejemplo de esto sería un examen semanal después de un tema de estudio. El patrón de respuesta sería: la tasa de respuesta se incrementa conforme se acerca el momento del reforzamiento y luego disminuye después de este. ¿Qué reacción se obtiene del reforzamiento? Bueno, una poca persistencia, caída rápida de la tasa de respuestas cuando pasa el momento del reforzamiento y no hay un reforzador. Otro sistema o otro programa sería de intervalo variable, cuya definición sería reforzamiento después de periodos variables. Un ejemplo de esto sería un examen sorpresa. ¿Qué patrón de respuesta tendría? Una tasa de respuesta lenta pero estable, pausa muy corta después del reforzamiento. La reacción a ese determinado reforzamiento sería una mayor persistencia y disminución lenta en la tasa de respuestas. Un último sistema o programa sería de razón fija. Una definición de ello sería reforzamiento después de un número establecido de respuestas. Un ejemplo de esto sería trabajo a destajo de ventas de pasteles, en tal caso. Un patrón de respuesta es una tasa rápida de respuestas, pausas después del reforzamiento. Una reacción cuando se detiene este tipo de reforzamiento es la escasa persistencia, un descenso rápido en la tasa de respuestas cuando se da el número de respuestas esperado y carece de reforzador. En tales casos, todos los procesos del reforzamiento llevan al cambio directo de la conducta del individuo.